Qué bueno es adorar al Señor. En esta tarde saludamos a todos los que nos ven por las redes sociales, aquellos que nos ven en diferentes países. Bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. En esta tarde, iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. El domingo pasado tuvimos, ¿verdad?, el pastor Rolando desde México, el cual enviamos saludo a la iglesia en México. Y domingos anteriores habíamos comenzado la serie La caída del hombre. Hoy continuamos bajo este tema, la segunda parte, y quisiera que me acompañaran en sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a dar lectura del versículo 6 al 7. Génesis, capítulo 3, del versículo 6 al 7, y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Amén. Saludamos a los amigos que nos acompañan en esta hermosa tarde, los hermanos y hermanas que también están en medio nuestro. Muchas bendiciones, un placer tenerles, es de gran bendición. Génesis capítulo 3, el versículo 6 y 7. Y leemos la palabra del Señor en esta hermosa tarde, en toda reverencia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hermosa tarde. Te pedimos, por favor, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tocando cada corazón. Sabemos que tu palabra no tornará atrás vacía, es palabra tuya, oh Dios. Gracias, porque aunque el cielo y la tierra pasarán, tu palabra no pasará. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en esta hermosa tarde del Señor. Cuando vamos al capítulo 3 de Génesis, es uno de los pasajes más importantes. Si en esta tarde quiere anotarlo, puede hacer, tomar nota de varias citas bíblicas que vamos a estar ya mismo nombrando. Es uno de los pasajes más importantes en toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Esa es la semilla del plan de la Biblia, o sea, de Dios. Aquí se hallan las fundaciones sobre las que descansan muchas de las doctrinas cardinales de nuestra fe. Aquí trazamos hacia su fuente. Muchos de los ríos de la verdad divina se ven aquí. Aquí comienza el gran drama que se actúa en la plataforma de la historia. Aquí hallamos explicación divina de la presente condición caída y arruinada de la raza humana. Aquí vemos también y aprendemos los métodos sutiles de nuestro enemigo en común. Y aquí marcamos la tendencia universal de la naturaleza humana a cubrir su propia vergüenza moral por un artefacto de la manualidad del hombre. Aquí vemos cómo el hombre comenzó entonces a encubrirse de su maldad, tanto moral, pecaminosa, su vergüenza. En la primera predicación de esta serie, estudiamos y vimos cómo Satanás entró en el huerto del Edén, cómo habló a la mujer, cómo trajo
la gran mentira, cómo le decía y torciendo y distorsionando la palabra que Dios dio, diciéndole a ella: no moriréis si coméis del fruto de aquel árbol prohibido. Y vemos cómo la mujer comenzó a escucharle. Nosotros debemos recordar en esta hermosa tarde que Satanás para aquel entonces ya era maestro del engaño, ya era mentiroso. Por eso en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y versículo 4, lee de la siguiente manera: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Cuando vemos el significado de ese verso, si aclara unos cuantos versos después, podemos ver la respuesta a ese verso 4 de Apocalipsis 12. Cuando leemos el verso 4 y vamos al verso 9, lee de la siguiente manera: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya vemos de antemano que era el maestro del engaño. Entonces aquí se identifica al dragón con la serpiente del Edén. Por eso Génesis, ese capítulo 3, el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta. Y aclara y dice: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, aquí vemos que está hablando Apocalipsis, se refiere al mismo, al padre de toda mentira que entró allí al huerto del Edén. Satanás fue expulsado del cielo por rebelarse contra Dios y por querer tomar el lugar, el trono de Dios. Y muchos a veces como que se le hace difícil entender esto, pero Isaías capítulo 14 del versículo 12 al 15 nos habla acerca de este evento. También Ezequiel capítulo 28 del versículo 13 al 18 dice que Satanás fue arrojado fuera del cielo a la tierra donde se hizo él. ¿Qué se hizo él? Efesios capítulo 2, mejor no puede ser explicado. El versículo 2, cuando es expulsado del cielo, se hizo príncipe de la potestad, dice Efesios 2:2, del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así lo aclara y lo explica la palabra del Señor. Dice que es el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces la gran pregunta que nos podemos hacer en esta tarde es la siguiente, y me la hacía mientras estudiaba este pasaje bíblico: ¿pero qué de los ángeles que siguieron a Satanás en rebelión contra Dios? ¿Qué ocurrió con estos ángeles que siguieron a Satanás y se rebelaron también contra Dios? Porque Apocalipsis 12:4 dice claramente: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta palabra, estrellas del cielo, son identificadas como los ángeles de Satanás. Por eso Apocalipsis 9 ahí nos da, ¿verdad?, la explicación que esas estrellas se refiere a los ángeles que Satanás engañó, se rebelaron y también fueron expulsados del cielo. Así, mis hermanos, que nosotros creemos, y la palabra del Señor lo revela, que la tercera parte de los ángeles en el cielo se rebelaron con Satanás, su líder, y se fueron a su lado.
y fueron arrojados a la tierra, convirtiéndose en lo que conocemos y la palabra del Señor muestra en los demonios que Jesús tan a menudo encontraba en su ministerio terrenal. Jesús en su ministerio terrenal en muchas ocasiones se encontró con personas que estaban poseídas. En una ocasión iba caminando y le salen al encuentro, reconociendo que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué tiene en contra de nosotros? Reconociendo que aquel era el Hijo de Dios. Por lo tanto, iglesia, tenemos que entender que todo se da en una rebelión, en un engaño, y por eso hoy la iglesia del Señor, los que estamos en la verdad que es Cristo Jesús, estas huestes no pueden tocar nuestra vida, no pueden tocar nuestro cuerpo, porque han sido arrojados, han sido derrotados por el Cristo de la gloria que camina a tu lado y vive en tu corazón. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Satanás le mintió a aquellos ángeles, sin duda alguna, usando la misma clase de mentira que usó hablándole y le presentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, cuando dijo: seréis como Dios. Indudablemente esa fue la mentira que destruyó a aquellos ángeles también. Quizás le dijo, y parafraseando: venid conmigo y seréis como dioses. Y ellos creyeron la mentira del diablo. Pero no se hicieron como dioses, no son dioses. Ellos se hicieron demonios, monstruos inmundos, vagando en el mundo con enojo, lujuria, ira, rebelándose y queriendo destruir a los hombres, porque se han dado cuenta que fueron engañados, que están siendo utilizados por el príncipe de este mundo. Por lo tanto, a los hijos de Dios tenemos la autoridad del Padre que está en nuestros corazones de reprenderlo, echarlo fuera, porque a algo nos han llamado nosotros: a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, por encima del infierno. ¿Cuántos lo creen esta hermosa tarde? Y tal como Satanás mintió a aquellos ángeles, vemos en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, la mentira que usó para Adán y Eva en aquel huerto. Por eso la serpiente dijo a la mujer, en esos versículos del 4 al 5, le dijo: no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ese argumento similar que usa Satanás, una mentira para derrumbar un tercio de los ángeles del cielo en aquella gran caída, ahora la trae sobre Adán y Eva. Y sabía algo, que a través de esa mentira, de ese engaño, el hombre y la mujer allí puestos en el huerto del Edén creyeron a la mentira, y al creer a la mentira estaban diciendo que Dios era un mentiroso. Es por lo tanto que desde ahí se desarrolla, desde el huerto del Edén, se desarrolla lo que nos habla Juan capítulo 8 y versículo 44, cuando vemos que son confrontados estos hombres por el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 8 y versículo 44, y el Señor le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Dice la palabra del Señor, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La pregunta que hacemos en esta tarde: ¿a quién le estamos creyendo?
¿Cuántas cosas Dios ha prometido? ¿Cuántas cosas Dios trae al corazón? Y el mismo Jesucristo confrontó. Porque en ese verso Jesús nos dijo dos cosas importantes sobre Satanás. Jesús nos dijo dos cosas importantes. Número uno, él ha sido homicida desde el principio. Es el mismo que se introduce allí en el huerto del Edén. Jesús estaba hablando. Es el mismo que hoy quiere que los hombres vayan de mentira en mentira. Él lo dijo, ha sido homicida desde el principio. Número dos, Jesús está diciendo, Él es mentiroso y padre de mentira. Porque Satanás le mintió a los ángeles. Satanás los tentó a que lo siguieran. Satanás le mintió a Adán y a Eva cuando los tentó a comer del único árbol que era prohibido en el huerto. Satanás era homicida desde el principio por mentiras. Es asesino de los ángeles, los lleva a la miseria. Es el que ahora está en este mundo destruyendo tantas familias, tantos hombres. Son las fuerzas de maldad. Pero ¿sabe algo? Esas fuerzas de maldad fueron destruidas y su autoridad le fue quitada cuando Jesucristo ascendió allá a las profundidades. Jesucristo le estaba diciendo al padre de mentira, ahora yo que he derramado sangre preciosa, que he entregado mi vida, hoy dame las llaves del infierno. Hoy me las tiene que entregar porque hoy tú te sometes una vez más por los siglos de los siglos al que vive, al que ha resucitado. Iglesia, Él no tiene autoridad sobre tu vida. Cristo lo derrotó, lo venció y le preparó un lago de fuego y a nosotros un cielo grande y poderoso. ¿Cuánto adoran al Señor en esta hermosa tarde? Adórale, 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 adórale. Nuestro trabajo no es buscar donde hay demonios. Nuestro trabajo es buscar y adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando sale el demonio se tiene que ir huyendo porque hay un pueblo que adora la gloria de Jehová. ¿Se atreve a adorar en esta hermosa tarde? ¿Se atreve a adorar en esta tarde? Jesús mismo está diciendo, ha sido homicida desde el principio, es padre de toda mentira, pero también está enseñándole la verdad, la vida soy yo, la verdad y la vida soy yo. Le estaba diciendo Jesús, yo soy el que tengo el dominio sobre todo. Oh, poderoso es el Señor. Entonces, que allí Jesús, una vez más explicando, cuando Adán pecó, no era un hombre ordinario. Era un hombre que Dios había creado con un propósito, ¿verdad? Lo colocó allí. Era él cabeza natural de la raza humana entera. Pero ¿qué ocurre? Como la rebelión de Satanás afectó directamente a un tercio de los ángeles en el cielo, también así la rebelión de Adán y el pecado en la caída también tuvo grandes consecuencias para otros. La raza humana entera cayó en aquel día en Adán como cabeza natural de ellos. Aquel día la raza humana afectada por completo por esta rebelión. Y hay un gran escrito que dice, en la caída de Adán todos nosotros pecamos. Por la caída y en esa caída todos los hombres hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Lo dice la palabra del Señor. El efecto del pecado de Adán sobre la raza humana fue inmenso. Antes de la caída, Dios y el hombre tenían compañerismo. Cara a cara, hablaban.
No había interrupción ninguna. Después de la caída, ese compañerismo terminó. Ellos fueron cortados de Dios. Después de la caída, ellos trataron de esconderse de Dios. Antes de la caída, el hombre era inocente y santo. Adán y Eva no tenían naturaleza de pecado. Después de la caída, fueron pecaminosos y avergonzados. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y ese verso significa que los pecados entraron al mundo a través de Adán. Adán fue el hombre que Dios tenía allí, pero falló, pecó. Es entonces que su acto de pecado trajo un cambio a su misma naturaleza. ¿Por qué trajo un cambio a su misma naturaleza? Porque su mismo corazón ahora se hizo depravado. Antes de la caída, el hombre pudo haber comido del árbol de la vida que estaba allí y vivir para siempre. Y cuando uno vamos un momentito a Génesis capítulo 2, el versículo 9. Allí había un árbol colocado que se conocía como el árbol de la vida. Génesis capítulo 2, el versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Está viendo? También al árbol, ¿qué dice? De vida, ¿verdad? Ahí lo dice, de vida. Y luego dice que también, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, están hablando de dos árboles. Había el árbol de la vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Después de la caída, la muerte del cuerpo se hizo ¿qué? Parte de la pena por el pecado de Adán. Entonces esto significa, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y por el pecado la muerte. Se refiere a ambas muertes, la espiritual y la física. Después que Adán pecó, dijo Dios en Génesis 3:19, capítulo 3 y versículo 19, Dios le habla y le dice de la siguiente manera, 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Dios, de este modo, hablando de la muerte física y espiritual, como resultado de la caída, el pecado se hizo universal en la humanidad, porque ahora todos los hombres mueren, nacen con una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, la cabeza natural de la raza humana. Y Pablo lo explica bien claro en ese versículo 12 del capítulo 5 de Romanos. El apóstol Pablo lo explica claramente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La naturaleza pecaminosa básica del hombre caído se da a través de la Biblia. Y hay muchos que dicen en este tiempo, no, ese pecado solamente afectó a Adán y a Eva. Su teoría se cae, porque la Biblia nos revela en muchos textos, muchos versículos, capítulos, nos revela que el ser humano hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora es por la gracia de Jesucristo que estamos aquí. Porque ¿qué me dice el primer libro de Reyes? Capítulo 8 y versículo 46. Porque muchos dicen no, porque no podemos ir al Antiguo Testamento, pero el primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 46 me está diciendo, no hay hombre que no peque.
Santo. Lo dice claramente, no hay hombre que no peque. Todos somos pecadores. El Salmo 143 y versículo 2 dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Daremos cuenta de lo bueno y lo malo. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Lucas lo pone más fuerte. El capítulo 11 y versículo 13. Vosotros siendo malos. Dice claritamente. Y hay personas que esto les choca, pero esto es palabra de Dios. Vosotros siendo malos. Y Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 12, lee de la siguiente manera. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no siquiera uno. Gloria a Dios. Eso dice la palabra del Señor. Y Romanos 3:19 dice, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Santo Dios. Y cuando vamos al primer libro de Juan, el capítulo 1 y versículo 8 dice de la siguiente manera, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay de aquellos que se proyectan como que no hay pecado, como que no han pecado nunca. Hay de aquellos que se proyectan como los más santos. Aquellos son los pecadores, pero aquí somos más santos que todos aquellos. Aquí está diciendo la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y lo fuerte y lo grande y la verdad no está en nosotros. O sea, Dios no está en nosotros. Santo. Creemos que el pecado de Adán fue imputado a toda su posteridad. O sea, la raza humana entera. La raza humana entera. Adán poseía después de la caída, según Romanos 5:12, la muerte. Ambas muertes, espiritual y física. Lo que queremos decir en esta hermosa tarde es que la depravación total de la humanidad es que el hombre falló. El hombre hoy está en completa depravación. ¿Cuántos pensamientos buenos llegan a nuestra mente todos los días o son malos? ¿Cuántas veces estamos luchando por querer hacer algo bueno y no podemos? ¿Cuántas veces decimos, Señor, pero estoy ayunando, estoy orando y esta carne se está levantando aún más grande, peor? ¿Cuántas veces decimos, Señor, pero si yo estoy siendo fiel, yo voy a la iglesia, yo estoy adorándote, yo estoy levantando las manos, yo estoy ofrendando, yo estoy caminando, yo estoy instruyendo a mi familia? ¿Por qué llegan estos deseos? ¿Por qué llega esto? Yo estoy en ti, yo no estoy allá. Porque ¿sabe algo? Hoy somos pecadores arrepentidos, el amor de Cristo se ha manifestado, pero todavía estamos en una naturaleza caída. El día que Cristo venga, seremos transformados. El día que Cristo venga, seremos perfectos. Pero ahora hay unas luchas. Pero te tengo una buena noticia. Ya no dependemos de nuestra fuerza, sino de aquellas que vienen del cielo. ¡Oh, poderoso! Ahora no basta con lo que yo haga como humano. Ahora todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, resucitó.
Diga el débil, fuerte soy. No es que yo sea fuerte, es que el Cristo que está en nuestros corazones es fuerte en batalla. Es maravilloso. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Todos vamos en el mismo barco. Como les decía el viernes, yo no voy a un barco aparte, privado, no, vamos todos en el mismo barco. Todos tenemos luchas cada día. La misma palabra dice, el que crea estar firme, el que crea. O sea, ninguno estamos firmes. Estamos aquí hoy por la gracia de Jesucristo. Estamos hoy aquí porque siendo pecadores, su gracia se ha manifestado sobre cada uno de nosotros. Y esa gracia nos va a llevar a vencer. Esa gracia nos va a llevar a reconocer, no soy yo, eres tú que estás en mí, Señor. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos le pueden adorar esta hermosa tarde? Entonces, que lo que queremos traer a través de las palabras es que toda la humanidad, quiere decir todo hombre, quedamos destituidos. Quiere decir que ahora Dios, el que se ama a sí mismo más que a su creador, está en total depravación. Es decir, en este momento, aquellos, como leía las hermanas la porción bíblica, aquellos que adoran imágenes no están amando a Dios. Aquellos que se aman a sí mismos no están amando a Dios, porque la caída trae un egoísmo. Y el egoísmo ahora está centralizado en el ser humano. Hombres que se aman a sí mismos. Hombres que se levantan hoy en día con grandes ministerios, pero son amadores de sí mismos. Hombres que aman el dinero. Hombres que aman aún la lujuria. Hombres que aman el pecar. Hombres que aman hacer lo malo. Quiero decirte en esta tarde con la autoridad bíblica que entonces, si están en ese camino, Dios no está en esos corazones, porque eres un Dios santo, un Dios verdadero. Quien gobierna esos corazones es el príncipe de este mundo, Satanás, porque Dios no está en la mentira. Dios es uno de verdad, Dios es uno santo. Y en esta tarde esta palabra nos dice que antes nosotros éramos amigos de Dios, pero cuando llegó todo esto, el hombre se convierte ahora en un enemigo de Dios, porque comenzamos a ver a través del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo, como el hombre se rebela constantemente contra Dios. Dios los liberta de Egipto. Luego, cuando Moisés desciende del monte, un becerrito allí de oro adorando una imagen. El hombre siempre está en una rebeldía. El único que destruye la rebeldía, el único que destruye el pecado, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Él lo destruye, entonces nosotros aborrecemos el pecado, odiamos el pecado y amamos la justicia, la paz, el amor de Dios. Si es para el Señor, déselo fuerte en esta tarde. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Él vive, Él vive. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando miramos y vemos los designios de la carne, vemos ahora mente carnal. Se refiere a un hombre no regenerado, no renacido. Y cuando vemos a Romanos capítulo 8 y el versículo 7 nos habla y nos dice que así, ¿verdad?, de la caída de Adán en Génesis capítulo 3, tiene un efecto directo sobre cada uno de nosotros. ¿Sabe algo? Hayamos sido criados en la iglesia o no, nosotros, nuestra naturaleza tiende a rebelarse contra Dios. Muchas veces pensamos, no, es que yo fui criado en la iglesia, eso no me va a pasar a mí. No. Seamos criados en la iglesia. Si, nos hayan llevado desde pequeñitos a la iglesia, nos hayan presentado, la naturaleza pecaminosa está en nosotros y siempre va a estar en rebelión, va a querer rebelarse en todo tiempo contra el Dios de vuestra salvación. Pero ¿sabe algo? Que nosotros hoy no recibimos una naturaleza
una naturaleza pecaminosa para todo el tiempo. No. Hoy nosotros hemos sido regenerados, pero ¿por medio de quién? Por medio de su Santo Espíritu. Quien nos trae en esta tarde aquí se llama el Espíritu Santo. Quien nos ha limpiado de todo pecado se llama Jesucristo. La única sangre que ha sido derramada para perdón de pecado es la sangre de Jesucristo. Ya no dependemos de un sacrificio afuera para recibir aún más bendición. No. Ya el sacrificio perfecto fue hecho allí en la cruz del Calvario. Hoy dependemos de la gracia de Dios. Hoy dependemos que Dios ponga su mirada en nosotros, porque nosotros no le escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Hoy nosotros no dependemos de lo que yo pueda hacer por mi fuerza. Cuántas cosas voy a hacer buenas para que Dios me mire. Hoy dependemos que sea Él quien nos mire. Y si Él nos mira, créame que nadie lo va a arrebatar de las manos del Dios que lo llamó. Nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni el mismo infierno lo va a arrebatar de las manos del Dios que lo llamó a salvación. Oh, yo siento la presencia del Señor. Nadie lo va a arrebatar de sus manos. Podrán venir las pruebas, dificultades. Podemos caer en el camino, claro que sí. Pero hay uno que nos levanta. Hay uno que se llama el Espíritu Santo de Dios, que está trabajando todo el tiempo en nuestro interior. Y nos va a levantar y nos va a llevar otra vez a mirar la cruz del centro, al resucitado, al que vive y está aquí en esta tarde. A través de su Santo Espíritu. Entonces, que nosotros tenemos que entender que nuestra naturaleza es una que ha sido afectada. Pero Dios en Cristo, entonces vemos que nada de lo que pensemos o aprendamos o hagamos podrá sacarnos de la incorrupción del interior que hemos heredado. Nada de lo que nosotros hagamos como humanos va a hacer que nosotros seamos libres. Y me preocupa ver, hay personas que le dicen a otros, no, tú vas a ser salvo si haces esto y esto. No, quien salva es Cristo Jesús. Quien toca el corazón se llama el Espíritu Santo. Me preocupa ver un grupo que le dijeron, si da X cantidad de dinero, entonces Dios te va a salvar. Mentiras de Satanás. Quien salva se llama Cristo Jesús. Podemos dar todo el dinero del mundo y nuestra naturaleza continuará siendo pecaminosa. Seremos pecadores, pero el día que Jesús nos llamó sin dar $1, ese día su sangre nos limpió de todo pecado, de toda maldad. No hay que hacer ningún pacto para ser perdonado. No hay que pactar dinero para ser perdonado. Ahora estamos en la gracia de Jesucristo. Algo que Él pagó y el precio para que usted y yo hoy disfrutemos de esta libertad, que es adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, cuánto adoran al Señor esta hermosa tarde. Porque hoy en día se dan muchas falsas conversiones, falsas enseñanzas de salvación. Y se lleva al hombre y se le dice, estás bien ante Dios, cuando su vida está de pecado en pecado. Pero ¿sabe algo? La salvación hoy es por gracia. La salvación hoy es solamente por medio de Cristo Jesús. No hay otro que salve. Ningún hombre puede salvarle. Yo no puedo salvarle. El único es Cristo Jesús. Y por eso creemos en Cristo y confiamos y pedimos que Cristo sea Él convirtiendo a aquellos que están perdidos, sea Él tocando los corazones, porque el único que puede salvar se llama Jesucristo. Cristo es el único que salva. Y aquí vemos en este capítulo cómo fue que se dio toda esta dinámica allí en el huerto del Edén. Vemos nuestro enemigo cómo se introduce basándose en la mentira. En la mentira. Satanás siempre ha utilizado esa arma, la mentira. Pero queremos
ver y hemos visto a través de la palabra del Señor que lo presenta como uno que ha sido desenmascarado por el mismo Cristo, donde Cristo nos explica las artimañas, cómo Él trabaja, pero también nos explica la palabra del Señor que una vez que el hombre hoy por la gracia de Jesucristo hemos sido salvos, hemos sido perdonados, aunque estemos en este cuerpo todavía en naturaleza caída, pero hay uno que vivifica a nuestro ser interior, el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para vencer el pecado. Ese Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para vencer el día de la tentación. Ese Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para tomar las decisiones correctas. Ese Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para hablar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Es Cristo Jesús. Si es para el Señor, déselo fuerte en esta hermosa tarde. Cuando miramos el Antiguo Testamento, el hombre, Adán y Eva, allí tienen una amistad hermosa con Dios. Luego, cómo Dios trata al pueblo, adorando el becerro de oro. ¿Qué hizo Dios? ¿Aplaudió? No, se abrió la tierra, se tragó a aquel grupo. Vemos cómo Dios se levantaba aún naciones vecinas para que destruyeran cada vez que Israel se rebelaba en adoración a otros dioses. Como Israel se rebelaba en desobediencia, en mentira, como Dios intervenía con fuego, intervenía con muerte, permitía que otros pueblos se levantaran y los llevaran a la miseria. Vemos a un Dios que creó a Adán para que Adán fuera allí eterno, no conociera muerte física. Y vemos a un Dios que le dice: del polvo eres, al polvo volverás. Vemos a un Dios que se está moviendo en la ira sobre aquellos que se rebelan contra Él. ¿Sabe algo? Si hoy estamos aquí es porque Cristo en la cruz del Calvario apaciguó la ira de Dios. Y hoy el Padre nos acepta porque su Hijo derramó su sangre. No nos acepta porque nosotros seamos buenos, porque la palabra nos ha enseñado en esta tarde que ninguno hay bueno en la tierra. Pero ¿sabe por qué hoy somos llamados hijos de Dios? Porque su Hijo Jesucristo, apaciguando la ira del Padre, con sus brazos abiertos, diciendo: Padre, aquí estoy, he hecho tu voluntad, he sido obediente. El Padre, las únicas obras que ha aceptado son las de su Hijo. Y hoy el Padre dice: hoy detengo mi ira porque tú has derramado tu sangre sobre ellos. Hoy detengo mi ira porque tú vives en ellos. Aleluya. Y cuando caemos y el Padre se mueve a ira, el Hijo está diciendo: yo pagué el precio allí en la cruz del Calvario. Y entonces la Biblia dice: si 7 veces cayera el justo, lo que Dios ha llamado a salvación, los justos, si 7 veces cayeran, Él nos va a levantar, no importa cuál sea la caída. Él nos va a levantar. Porque Él es Dios poderoso y Él no miente. Él es Dios verdadero, maravilloso. Por eso en esta tarde tenemos que reconocer, y muchas veces luchamos con muchas cosas y pensamos que por nuestra fuerza vamos a vencer. Estamos en un cuerpo, naturaleza pecaminosa, caída, afectada. Hay un Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Es entonces que cuando nosotros reconocemos que es imposible, nosotros por nuestras fuerzas vencer, es imposible, que ahora todo es gracias a ¿quién? A Cristo. Y cuando oramos, no decimos: Señor, esto va a ser porque yo ore. Decimos: Señor, yo estoy orando porque reconozco que tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el único que puede intervenir en mi vida. Y cuando oremos, vamos a decirle: Señor, tú eres el único que puedes transformar mi vida. Eres tú, no son mis fuerzas. Y cuando ayunemos, vamos a decirle: Señor, esto no es para torcerle el brazo, esto es porque reconozco que tú eres el único que puedes obrar en mi vida. En mí no hay nada que pueda hacer, porque no tengo la fuerza, no tengo la autoridad, no tengo el poder, pero tú sí lo tienes todo. Aleluya.
Y cuando reconocemos que el grande de grandes es el Dios de vuestra salvación, entonces ahora nosotros quedamos aquí y Él queda delante de nosotros y te dice: camina, porque yo soy quien te tomé de la mano. Camina, yo voy a derribar las murallas, yo voy a romper las cadenas. Porque ahora no se trata de nosotros, se trata del Cristo vivo, del resucitado, que nos cuida, nos defiende y está con cada uno de nosotros. No importando los días oscuros, Él está ahí presente. No importando el día de prueba, Él está ahí presente. De tal manera que Satanás tiene que pedir permiso. ¿Usted lo sabía? El que autoriza a que Él se mueva y haga es Dios. ¿Acaso no vemos el caso de Job? Él tuvo que ir allí y pedir permiso y Dios lo autorizó, pero también le puso una cláusula y él no pudo pasar de ahí. No, porque Dios es Dios poderoso, que aún el infierno está sujeto a Dios. Aún el infierno tiembla. Por lo tanto, ¿quién nos va a separar del amor de Dios, iglesia? ¿Quién nos va a separar de este amor si Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y como Él nos llamó, no fue el hombre, fue Dios. Nadie nos va a separar, aunque venga lo alto, lo bajo, aunque venga la tormenta. Y rababanda, rabaquía, babasata, la llamó. Nadie nos va a arrebatar de su amor, porque Cristo ahora está en nosotros y la obra que hizo allí en la cruz del Calvario fue perfecta. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Allí fue el Cordero perfecto. Se llama Cristo Jesús. Diciéndole al pueblo: antes presentaba sacrificio anual cada año, ya no tienes que hacerlo porque el velo se ha rasgado. Ahora tú puedes entrar ante mi presencia, ahora puedes hablar conmigo a través de Jesucristo. Ya no hay que hacer sacrificio como hacía el pueblo, porque ahora hay uno que derramó la sangre, el Cordero perfecto, Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que perdona vuestros pecados. Dios te bendiga. Este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.